Señor le bendiga, buenos días. En este día maravilloso que el Señor ha permitido estar delante de su presencia. Venimos al Señor a darle gracias en esta mañana porque nos ha dado vida. Vamos a orar, hermano, antes de empezar la clase. Padre, que Él dirija este momento, este tiempo que vamos a tener de culto. Por todo vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, porque te ha placido darnos, Señor, vida en abundancia, porque eres nuestro pastor, eres nuestro líder, eres nuestro todo. Eres nuestro protector. Oh Padre, cómo no agradecerte tantas cosas bellas que has hecho en este día maravilloso y harás con nosotros. Padre, gracias Señor. Gracias Dios, tú eres bueno. Te ha placido hoy, que muchos han muerto y estamos aquí presentes delante de ti. Y nos escogiste, como digo siempre, desde antes de la fundación del mundo, para este tiempo. Cómo no agradecerte, Dios. Tú eres un Dios poderoso, un Dios santo. Padre, y nosotros queremos tener tus características, así como tú eres, Padre, como fuiste tú, Jesús, en la tierra. Queremos ser como tú, Señor. Pero ayúdanos, transfórmanos, Señor, por medio de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad en todo momento. Ahora yo te quiero pedir, Padre, que nos dé sabiduría y entendimiento de la palabra. Limpia los aires de este lugar, de las casas que nos están oyendo en este momento. Llévate todo pensamiento negativo y cautivo, Señor, a la obediencia a Cristo Jesús. Limpia los aires, todo espíritu contrario al tuyo. Padre, se va ahora en el nombre de Jesús. Quedan limpios los aires ahora, porque tu presencia ha llegado, Padre. Oh, bendito eres, te alabamos, glorificamos tu nombre. Abre las mentes, abre los corazones. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén. Buenos días, hermanos. Aquí contento. Tengo el privilegio de dar la enseñanza hoy. Se me dio, gracias Señor por eso. Hoy vamos a hablar del buen pastor y la puerta. Amén. Vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 1. Lo leemos del 1 en adelante. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y saltador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Y volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, y todo lo que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no le oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y dejas las ovejas y huye, y el lobo las arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por ellas. Amén. Dios es bueno. ¿Qué Dios nos quiere decir? Y sabemos que los fariseos tenían un corazón duro, perverso y malo. Sabemos que los fariseos eran gente hipócrita, que ellos vivían según su manera de vivir, a su condición, a su forma de ganar, de tener nombre, de tener nombre, privilegios, dinero. Todo para ellos, primero todo para ellos, lo demás no les interesaba.
Por eso que Jesús le hablaba en parábola, ya no entendían. Y en esta parábola el Señor nos quiere enseñar muchas cosas y vamos a comenzar a descodificarlo. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta enseñanza? Primero el Señor dice, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. En aquel tiempo lo que Jesús decía era que en el redil el pastor cumplía una función de puerta, permitiendo la entrada a las ovejas y protegiéndolas. Jesús es nuestra puerta de salvación. En aquel tiempo el pastor se sentaba en medio del redil. ¿Para qué? Para cuidar, a dormir y cuidar a las ovejas. Del mismo modo que el pastor cuida a sus ovejas, Jesús también es el buen pastor y cuida a su rebaño. Y él se sentaba en medio de eso, ¿para qué? Para que no vinieran los ladrones. ¿Qué era el redil? El redil era un lugar como especie de cueva, que aparentemente nada más tenía como una sola entrada, un solo lugar por donde tenían que entrar. Así mismo lo hacían creo que era de piedra, también lo hacían de palmas y esas cosas como lo hacían ellos, y tenían ese cuidado. A eso se le llamaba redil. Podemos buscar en Ezequiel para que sepan que el pastor de pastores, Ezequiel 34:23 nos dice que y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y les será por pastor. Amén. O sea que ya en el Antiguo Testamento se estaba hablando del pastor de pastores, el príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces el Señor da en esta enseñanza, y quiere decir que un pastor es aquel que entra por la puerta, es un pastor que se mantiene firme, un pastor que cuida a sus ovejas, que da buen pasto, que las cuida, las sana. Pero aquel pastor que es el malo, perverso, no les importa, es aquel que no entra por la puerta del redil, sino que en aquel tiempo se la robaban por las entradas, por las esquinas y eso, y el pastor tenía que dormir, hasta a veces quedaba a los lados de una esquina durmiendo para cuidarla. Por eso que eran aquellos ladrones y salteadores. Más el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es, y el Señor era el que estaba cuidando las puertas. Amén. Dice, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y su voz la llama por nombre. ¿Amén? Una buena característica de que nosotros tenemos un privilegio de que el Señor ha sembrado su Santo Espíritu en nosotros, y nosotros conocemos la voz del Señor por medio de ese Espíritu. Por eso que mucho de lo que hay muchos cristianos, pero hay muchos que no tienen el Espíritu Santo, otros no son creyentes verdaderos, otros han aceptado al Señor pero no se han arrepentido y no pueden oír la voz de Dios. Pero nosotros tenemos su Santo Espíritu, y que por medio de ese Santo Espíritu que Él nos dio, reconocemos su voz, y a sus ovejas lo llama por su nombre y las saca. Nosotros lo conocemos cuando Dios nos habla a nosotros, y reconocemos quién es nuestro pastor. En aquel tiempo también los pastores, ellos, no solamente un pastor tenía un solo redil, habían varios pastores prácticamente en un valle, pues como las tenían, y estaban revueltas, y el momento de que el pastor llegaba y el pastor las llamaba por su nombre, o un silbido y algo, y ellas obedecían al pastor, conocían su voz y el silbido con que las llamaban, y cada uno iba ¿para qué? Para su redil. En esa parte, por eso que uno como hijo de Dios, como hermano, reconoce la voz de Dios, pero pues por su Santo Espíritu y por la relación que uno debe tener con Dios. Amén. Para poder tener esa relación íntima con el Señor. Dice, ellos no podían entender lo que el Señor le estaba diciendo, porque ustedes saben que cuando el Señor le hablaba a estas personas, los fariseos, ellos no entendían por parábolas, para que no entendían. Eran tan sencillas, pero como el pecado estaba en ellos, no podían ver la claridad. O sea, como están en tinieblas, no pueden ver la luz que es Cristo. Amén. El Jesús es el pastor, y él se identifica como alguien
que es el dueño de nosotros, las ovejas. ¿Qué hace el buen pastor? El buen pastor es aquel que nos llama y nosotros le seguimos. Es aquel que nos guía a buenos pastos. Es aquel que protege del enemigo y es aquel que da la vida por cada uno de nosotros. Amén. Como nuestro Señor Jesucristo dio la vida en la cruz del Calvario. Amén. Hay 4 aspectos aquí del buen pastor que podemos tocar. Y sabemos que hay enemigos de las ovejas. Los enemigos de las ovejas aquí son aquellos, en aquellos tiempos, como le decía, que había ladrones y salteadores. En aquel tiempo salieron los profetas falsos también. Había falsos profetas y falsos maestros. Y que querían dañar a la iglesia. Amén. Los enemigos de las ovejas son aquellos falsos profetas que parecen pero no son. Dice que, pero solo ellos mismos se engañaban. Ellos estaban por su bienestar, no por el bienestar de la oveja, sino que prácticamente ellos estaban aquí son como los pastores asalariados, que ellos trabajaban por lo que le daban, por la plata, el dinero, pero realmente no les interesaba si la oveja se le enfermaba y eso. En cambio, un buen pastor del Señor, cuidaba de las ovejas, del rebaño, del lobo. Tanto así que tenemos un ejemplo, ¿se acuerdan de David? David dice que él peleaba ataque con los leones y los osos y los pedazaba por sus ovejas, imagínense. Y David era un pastor. Así imagínense cómo sería ese hombre tan grande en ese tiempo. También en el capítulo 7 Jesús le está hablando a ellos porque no habían entendido lo que Jesús le estaba diciendo, y él le recalca de nuevo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 7, 17. Y volvió Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no oyeron las ovejas. Ahí se refería al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento, cuando había pastores malos. Y para este tiempo, gloria a Dios, que el Señor mandó a nuestro Señor Jesucristo a ser pastor de pastores y iba a poner orden. Amén. Así que, y como lo había dicho Ezequiel, que vendría un pastor de pastores en Ezequiel 34, 23, como lo mencioné antes. Y todos los que antes de mí vinieron eran ladrones y son salteadores, pero no oyeron las ovejas no las oyeron. Amén. ¿Por qué? Porque estamos conectados. En este tiempo hay muchas religiones, hay muchas iglesias, hay muchos pastores. Pero saben, hermanos, que tenemos que tener cuidado porque hay pastores que son escogidos por hombres y hay pastores que son de llamamiento de Dios. Los que son llamados por Dios son aquellos que no se doblan por plata, sino que sirven al Señor como es correctamente. Lo sirven por amor, por un mandamiento que Dios les dio, porque tienen un compromiso con Dios. En cambio, el que es pastor asalariado, dice el capítulo 12, que no es el pastor, de quien no son las propias las ovejas, ese ve venir al lobo, o sea, a cualquiera que le venga a hacer daño a la iglesia, a alguien, y él no dice nada, no le interesa. Si la oveja se descuida, si la oveja se deja de ir a la iglesia, si la oveja se enferma, si la oveja tiene necesidad, a él no le interesa. A él no le interesa nada más que usted dé su diezmo y ahí se mantenga y vaya. Y él le da eso, y después le da unas palabras de aliento, de pura economía y finanzas, como yo digo, y usted puede contento y ahí sigue y robando. A ese no le interesa por el alma, pero ellos darán cuenta a Dios en un tiempo. El asalariado, cuando ve el problema, viene el enemigo, dice la palabra de Dios que sale huyendo. Él huye porque es asalariado, a él no le importan las ovejas. En cambio, el Señor dice en el capítulo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen.
Amén. Tenemos también otro enemigo que es el lobo. El lobo dice que cuando en el capítulo 12 va el asalariado, que no es pastor, cuando ve que huye, ve al lobo, o sea que representa a Satanás, Satanás es su demonio, las ovejas se dispersan. Ese es otro enemigo. Ese dice que él vino ¿qué? Ese vino a matar. Vamos a leerlo. Ajá. En el 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para qué? Para que tengan vida y la tengan en abundancia. El lobo representa a Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese no juega, ese anda buscando matar a la gente. En Mateo 10:16 dice que el Señor advirtió a los discípulos para este tiempo, para aquel tiempo. Vamos a buscar Mateo 16, un momentito. Advirtió a los discípulos que vendrían ¿qué? Falsos maestros también. Eso está en Mateo. Vamos a leer Mateo 10:16. Mateo 10:16. Mateo 10:16 nos dice: mira, yo os envío, dice, como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como la serpiente y inocentes como la paloma. Amén. Eso nos advierte el Señor. Él advirtió de que iba a haber enemigos entre nosotros. Hay mucha maldad en este tiempo, hay mucho engaño, hay mucha doctrina falsa. Pero ya demos gracias a Dios que tenemos su Santo Espíritu. Y por medio del Espíritu Santo reconocemos la voz de Dios. También dijo que habló de los falsos profetas también en Mateo 7:15, que se estaba buscando también, Mateo 7:15. Aquí lo tengo, vamos a buscarlo un momentito. El mismo Jesús dijo: cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y también dice que por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso recoge su uva los espinos o higos de los arrobos? Amén. Así que todo árbol bueno da frutos buenos, pero árbol malo da malos frutos. Así que un buen árbol no puede producir frutos malos, sino un árbol malo, ni un árbol malo puede producir buenos frutos. Amén. Así que todo buen árbol tiene que dar buen fruto. Un árbol malo no puede dar buen fruto porque no sirve. Así que dice la Biblia que por su fruto lo conoceréis. Es una forma de identificar cuando son los falsos profetas o los falsos pastores que están ahí como lobos rapaces. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo también avisó de que iban a meterse en la iglesia. Vamos a otra cita bíblica en Hechos 20:29. Hechos 20:29. Dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán al rebaño. Y dice de que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Aleluya. Señor es bueno. Mire la palabra que decía Pablo. Para este tiempo también para nosotros hay que tener cuidado. A veces, como dicen, que el diablo se viste como ángel de luz. Son falsos pastores, falsos maestros, y que tenemos que cuidarnos. Pero para cuidarnos, hermanos, tenemos que, como siempre digo, tenemos que tener una relación con Dios, orando, leyendo la palabra,
y que el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que nos revela todo lo que ha de venir en contra de nosotros. Él nos mantiene vivos. Pero si nosotros no tenemos una relación con Dios, estamos, como quien dice, no estamos velando, como las vírgenes, nos van a sorprender y podemos caer. Pero cuando usted se mantiene leyendo con las armas de las milicias preparados, usted no va a caer así tan fácil. Las ovejas dependen solamente del que dependen absolutamente de que el pastor las vigile y las proteja, porque ellos son animales indefensos, son animales, y perdón la palabra, aquí dice que también que son torpes y se descarrían. Las ovejas son animales prácticamente sencillas, son animales prácticamente sin malicia, es que se descarrían, se van. Eso está en Isaías 53:6. Vamos a buscar un momentito para leerlo. Lo que es la oveja, el por qué necesitamos un pastor nosotros. La razón por qué Jesús es el buen pastor con nosotros. Isaías 53:6. Isaías 53:6. Isaías 53:6 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Aleluya. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos de nosotros. Aleluya. Podemos dar gracias a Dios por eso. ¿Se da cuenta? El Señor hizo que la iniquidad de nosotros, nuestros pecados, todos cayeran sobre él. Amén. Porque él es el pastor de pastores, hermanos. Este es lindo y hermoso. O sea que somos, ¿qué? Ovejas. Y tenemos un pastor y a él tenemos que escuchar, tenemos que oír su voz cuando nos habla. Amén. También dice Jesús que Él es la puerta de las ovejas. Podemos encontrar a Jesús como una puerta estrecha. Vamos a buscar Mateo 7, versículos 13 y 14. ¿Por qué le doy los versículos? Porque es importante los versículos para confirmar la palabra que estoy leyendo. Mateo 7, 13, 14. Como nosotros somos leedores de Biblia rápido, ustedes saben, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí el Señor, que es la puerta estrecha que representa a Jesús. Amén. Pues es importante. Él dice que es la puerta, y es verdad, el camino, la puerta estrecha. La palabra estrecha en el Strong, no me acuerdo el número ahora mismo, significa tribulación, entrar a tribulación. Eso significa estrecha en el hebreo. Dice también que él también vino, que aquí en Juan 14:6, no hay otra forma de llegar al Padre sino por medio de Jesús. Él es por todo, Él es el pastor de pastores. No hay otra forma de que nosotros, por lo menos, la puerta, Él es el qué, Él es el qué, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Ese es Juan 14:6. ¿Ven? Cristo mismo dio la vida por nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Hay que tener presente, hermano, como yo digo, que cada uno de nosotros tiene que estar firme en la fe, confiado que usted está en buen camino, usted está en una buena iglesia, tenemos una buena doctrina, tenemos buenos pastores, gente que está preparada, gente de testimonio, y que sigamos adelante. Es importante reconocer que el Señor nos está dando una oportunidad, y que cada vez que leemos la Biblia, hermano, nos gocemos y veamos el camino. El pastor del pastor es el Señor. Si no hubiera muerto el Señor en la cruz de Calvario, ¿dónde estaríamos nosotros? Dios escoge a aquel pastor. Yo le digo porque en mi caso, como Dios me escogió,
Y es verdad, Dios pone en el corazón del pastor un fuego que muchos quizás no conocen esto. Entonces es un fuego de amar a las personas, de angustia, siente dolor por los demás, eh, te sientes, eh, puedes sentir lo que los demás están sufriendo, puedes entender muchas cosas, pero también Dios le da la capacidad a uno para poder pastorear, para tener palabras, para hacer el trabajo como pastor. Pues si una oveja se va descarriada, el buen pastor tiene que buscar a esa oveja. El buen pastor va y la busca, y la sana, la trae, es el buen pastor. Y no se trabaja por dinero, sino por amor a Cristo. Es importante conocer las escrituras, es importante orar, es importante mantenerlo, porque hay algo importante. Dice el Señor que esto es importante, hermano, y ponga atención a esto. Dice que las ovejas le siguen al Señor, a Jesús, porque conocen su voz, mas al extraño no lo seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí el Señor está diciendo que sus ovejas, nosotros, sus hijos, tenemos que reconocer la voz de Dios, la voz de Jesús, pero a través de su Santo Espíritu, a través de una buena relación, a través de la oración, de la comunión con el Señor, de intimidad, de conocer la voz, porque sabemos que también Satanás habla y los demonios hablan también. Entonces, ¿cómo discernimos cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz de Satanás? Lo discernimos cuando estamos metidos con Dios realmente, cuando estamos orando y que Dios va hablando. Así es la única forma que reconocemos cuando Dios habla a sus ovejas. Es importante eso. Sus ovejas conocen su voz. Por eso usted debe saber que está en buen camino y vamos directamente a la patria celestial. Y sabemos que Satanás siempre se va a oponer. Él es el padre de la mentira. Él se viste como ángel de luz. Él es engañoso. Sabemos que la Biblia habla de falsos profetas. Acuérdense que son engañadores, falsos maestros que vendrán en este tiempo. Usted póngase a estudiar la Biblia, a leerla, que el Espíritu Santo le guíe. No se deje engañar ahí por falsos mesías. Hay gente por ahí diciendo que ya Jesús no es Dios, otro diciendo que ya no se llama Jesús, otro que ya no es Mesías, otro hará que Jehová no es Dios y que Jesús es... Están enredando un montón las cosas. Pero si usted tiene el Santo Espíritu de Dios, yo le aseguro a usted que vamos a caminar en verdad. Ese es el sello que el Señor puso en nosotros. Cuando nosotros estamos en el Espíritu conectados, hay muchas infinidades de Biblias, como decía. Una vez yo tuve una revelación de parte del Señor, donde yo le preguntaba, me acosté en la madrugada y le preguntaba al Señor, porque había un enredo de la Biblia, de la NBI, que si la NTV, que la 60, que si la Reina, las Américas, un montón de Biblias. Y yo le pregunto, Señor, ¿cómo vamos a entender tantas Biblias que esta gente está escribiendo y esto? ¿Cuál es la verdadera? Y el Señor en la noche me respondió. Me acuerdo que vi una mano grande y una Biblia que agarraba y la Biblia decía NBI. Y él me decía en el corazón, no es por la Biblia, es por mi Santo Espíritu. Mi Espíritu te va a llevar a toda verdad. Es el Espíritu Santo quien nos va a llevar a toda verdad. Él nos va a hacer conocer la verdad en Cristo. Por eso es importante estar conectado con Dios, porque es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la verdad, hermano. Porque ¿qué? Tenemos que reconocer la voz de nuestro Padre. Amén. Así que esta es la enseñanza de esta mañana. Hermano, de este tema yo estaba estudiando
Y hay muchas cosas que enseñar ahí, hay bastante palabras, pero como el tiempo es corto y no hay mucho tiempo, de repente más adelante se podrá hablar más de esta enseñanza, si el Señor lo permite. Bueno, los dejo con esto y acuérdense de que del buen pastor, que hay pastores que de mentira, que son falsos profetas y falsos maestros, son pastores asalariados. Y que hay que aprender a reconocer la voz de Dios por medio de su espíritu. Acuérdense que Satanás también se viste de ángel de luz y viene a matar y a destruir, él lo dijo, pero tenemos que ir al Señor que nos da vida en abundancia. Y por eso le damos gracias en este tiempo, por la enseñanza, sigamos adelante. Y gracias por el privilegio que el Señor me ha dado en esta noche, en este día, perdón. Así que voy a orar para despedir. Padre, yo te doy gracias, Señor, por lo que tú me has enseñado en este pequeño tiempo que he tenido de estudio, Señor, de tu palabra, dándote la honra y la gloria, porque tú has permitido muchas cosas en nosotros, pero es por tu Santo Espíritu que te conocemos, es tu Santo Espíritu que nos lleva a toda verdad. Gracias, Señor, gracias, Dios. Sigue trabajando con la iglesia y sigue enseñándole a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.